Bienvenidos nuevamente a otra sesión de termodinámica química y vamos a continuar con este tercer capítulo en el cual estamos tratando en general de generar un puente entre los modelos ideales que tanto nos gustan y conocemos bastante bien con el modelo real que hemos presentado, ¿no es cierto?, para el cálculo de propiedades termodinámicas. Y esto lo vamos a hacer a través de la búsqueda de estos puentes o conectores. Y el primero de ellos, este subcapítulo 3.1, que era propiedades residuales. Lo que vimos en la sesión anterior era la definición de el primero de estos conectores, que es aplicable solo a fase gas, que se refiere a las propiedades residuales. En la sesión pasada vimos todo el detalle, digamos, genérico, ¿no es cierto?, el formulismo asociado al cálculo de propiedades residuales. Y lo que vamos a hacer ahora, si recuerdan, quedó todo prácticamente para calcular, por ejemplo, el volumen residual, la energía libre de Gibbs residual, entropía y entalpías residuales, y quedaron en función de una variable muy conocida por nosotros que es el Z, el factor de compresibilidad. Por lo tanto, si yo conozco el Z en función de como un modelo matemático que dependa de presión y temperatura, puedo entonces determinar cada una de esas propiedades residuales. En este capítulo, en esta sección, vamos a ver en particular el modelo virial. Cómo el modelo virial al segundo coeficiente, algo que ustedes trabajaron, sobre todo en elementos de físico-química, describe el Z en función de la presión y la temperatura, y aparecía el B, ¿no es cierto?, que es el segundo coeficiente virial. El primer coeficiente es el 1. Por eso se llama al segundo coeficiente virial. Y este B, para recordarle un poco la memoria, ¿no es cierto?, entramos en una burbuja del recuerdo. En esta burbuja del recuerdo, este B estaba conectado con unos B sub 0 y B sub 1, el factor acéntrico, que son una propiedad del material, junto con la presión crítica y la temperatura crítica. Y este B0 y B1 tenían estas fórmulas bastante extrañas, ¿no es cierto?, que dependen de la temperatura reducida. Por lo tanto, es importante, entendiendo que la presión crítica, la temperatura crítica y el factor acéntrico son propiedades del compuesto en particular, o sea, dependen específicamente del compuesto puro. El B, que está acá, es importante notar que este B es solo función de la temperatura, a través de la temperatura reducida. No depende de la presión, es solo de la temperatura reducida, por lo tanto es una función directa de la temperatura. Y eso es importante para el trabajo que vamos a realizar. Por lo tanto, conociendo el Z como expresión, ahora vamos a determinar en primer término el volumen residual. Y el volumen residual, de acuerdo a las ecuaciones que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, era RT dividido en P factor de Z menos 1. Por lo tanto, si yo reemplazo la expresión de Z que nos da el modelo virial, acá, Z menos 1 está prácticamente listo, y esto me queda RT partido por P factor de Z menos 1, que es BP partido por RT. Y allí pueden ver, ¿no es cierto?, que se va el término RT, la presión, todo. Por lo tanto, queda algo bastante simple. El volumen residual, de acuerdo al modelo virial, es simplemente el coeficiente virial B. Esto es muy interesante porque sabemos que el B depende solo de la temperatura, por lo tanto el volumen residual en el modelo virial no se verá afectado por la presión. Esta es la fórmula de acuerdo al modelo virial. Si estoy utilizando otro modelo, por ejemplo, el modelo de Van der Waals o Penn-Robinson, obviamente esta no corresponde, sería otra fórmula para el volumen residual. Por lo tanto,
Teniendo esto, ahora voy a avanzar a las otras propiedades. Recuerden esto que está acá, ¿no es cierto? Se guarda. Vamos a ver, a continuar con la segunda propiedad que habíamos determinado, que era la energía libre de Gibbs. Vamos a borrar, yo creo, darle un poco más de espacio. Vamos con la energía libre de Gibbs. Y el G residual, partido por RT, tomaba la expresión así. Y lo que queda acá, ¿no es cierto?, es reemplazar la expresión Z-1 por el término que me entrega la ecuación virial. Y recuerden que, de acuerdo a la ecuación virial, Z-1 era BP partido por RT. Por lo tanto, si reemplazo directamente, esto me queda BP partido por RT y todo esto partido por P, integrado respecto a P. Se va la presión y me queda una expresión que depende exclusivamente de la temperatura. El B, el coeficiente virial, no depende de la presión. Por lo tanto, toda esa expresión puede salir de la integral y me queda simplemente la integral entre 0 y P de dP. Y esto es BP partido por RT. Finalmente, ¿no es cierto?, este término con este se va y el G residual, de acuerdo al modelo virial, es la multiplicación del coeficiente virial por la presión. Bastante simple también la fórmula. Por lo tanto, tengo dos fórmulas de acuerdo al modelo virial que me permiten determinar propiedades residuales. Sigamos ahora con las otras propiedades. Vamos con la entalpía. Para la entalpía, la fórmula que teníamos que conecta entalpía residual con el G residual era algo más complicado. Sabíamos que la entalpía residual partido por RT cuadrado, incluso era menos la entalpía residual, era la integral entre 0 y P de la derivada parcial del Z respecto a T a presión fija y de P partido por P. Esto es algo más complicado, tendría que derivar la expresión del Z. Entonces voy a recordar aquí un poco el Z, de acuerdo a la ecuación virial. Esta es la expresión del Z. Y si yo derivo parcialmente respecto a la temperatura, dejando la presión fija, significa que esto es una constante. Esto es obviamente 0 y me queda la derivada de esta expresión, donde tanto P como R resulta ser constante, y esto me queda, ¿no es cierto?, la derivada normal del término B partido por T en dt. ¿Por qué la derivada normal? Porque esto ya depende solo de la temperatura. Bueno, y esto se deriva, ¿no es cierto?, y vamos a llegar a una expresión algo más compleja, que la voy a pasar a anotar. Si ustedes derivan esto y hacen los arreglos, llegarán a la siguiente expresión, que está ya un poco enchulada. Y aquí aparece la presión residual, factor de Bueno, estas fórmulas las pueden encontrar ustedes también en el Smith-Van Ness, me parece que están en el capítulo 6, y esto es el factor acéntrico, y observen que es bastante grande la ecuación, ¿no? A diferencia de estas ecuaciones tan simples y simpáticas, esto es ya un chorizo un poco más grande.
Y aparecen los V0 y V1 que ustedes habían recordado, pero aparecen estas componentes nuevas que son las derivadas del V0 y del V1 respecto a la temperatura reducida. Y eso es bastante simple, o sea, las voy a anotar acá, pero también las pueden encontrar en el Smith-Van Ness, capítulo 6, dV0, la expresión dV0 en dTr es partido por la temperatura reducida 2,6 y dV1 en dTr 0,722 partido por la temperatura reducida elevado a 5,2. Con eso se puede calcular esta expresión, que es la entalpía residual. ¿Ya? Es bastante larga, pero no muy complejo de calcular. V0 y V1, ustedes ya saben, la expresión reducida y el omega también. Y estas expresiones se pueden calcular de esta forma. Todo esto está en el Smith-Van Ness también. Y lo que nos falta finalmente es la entropía. Como ya tengo, ¿no es cierto?, la energía libre de Gibbs residual y la entalpía residual, la entropía sale por descarte. Y la entropía residual, en este caso, se expresa de la siguiente forma. Entropía residual dividido en R es idéntica a menos la presión residual multiplicado por, y aparecen nuevamente estas derivadas, pero la expresión es más simple que la anterior. Y estas son las ecuaciones que me entrega el modelo virial para calcular las entropías, entalpías residuales, volumen residual y el G residual. Las ecuaciones, en particular la entalpía, es un poco larga, ¿no es cierto?, pero no es difícil de calcular, conociendo los V0, V1 y ese tipo de términos. Vamos ahora directamente a desarrollar un problema para ver cómo aplicar esto. Vamos a guardar, ¿no es cierto?, en el disco duro, ¿no es cierto?, las fórmulas de las propiedades residuales que acabamos de determinar para el modelo virial. Y nos vamos a calcular un ejemplo rápido que nos va a permitir a darnos una idea de cómo operar con propiedades residuales. Y vamos a hacer un ejemplo sin enunciado, más o menos rápido. Vamos a pensar en un proceso muy chico, en el cual tengo, por ejemplo, dióxido de carbono, que estoy alimentando a una presión de 10 bar. Y lo que tengo, ¿no es cierto?, es una expansión. Y vamos a pasar desde 10 bar hasta una presión de 0,1 bar. Es una expansión que vamos a considerar que es isoterma. Es decir, no cambia la temperatura, sino que cambia solo la presión. Y nos piden determinar, ¿no es cierto?, el flujo de calor. Vamos directamente acá y primero vamos a realizar el planteamiento. Y para eso voy a escribir, vamos a considerar también que tengo un mol como una base de cálculo. Balance de materia no tiene sentido acá, o es trivial, ¿no es cierto?, el balance de materia, aunque siempre debiese ser lo primero a realizar. Voy a anotar aquí, ¿no es cierto?, tal vez balance de materia, y voy a colocar aquí que es trivial, ya que si entra un mol, sale un mol. Y me voy a ir ahora directamente al balance de energía. ¿Y qué me dice el balance de energía? La primera ley me dice que el delta H total de este proceso de flujo tiene que ser igual a Q menos el trabajo de eje, y que acá no tengo ningún trabajo de eje, por lo tanto esto es 0. Por lo tanto, el delta H es igual al flujo de calor. Por lo tanto, si necesito determinar el flujo de calor, debo calcular el delta H. ¿Cómo calculo el delta H? Primero le coloco nombre a esto. Esto será la corriente 1, esta será la corriente 2. Por lo tanto, Q, que es igual al delta H total,
de acuerdo a la expresión de balance, será la entalpía 2 multiplicada por los moles menos la entalpía 1 multiplicada por los moles. Como estamos jugando con un mol, esto es lo mismo que H2 menos H1. Hasta el momento no hay nada novedoso, es simplemente el balance de energía y el balance de la propiedad termodinámica, en este caso entalpía. H2 final menos inicial. La pregunta es ahora cómo calculo estas entalpías. Tendría que haber especificado acá, ¿no es cierto?, que es C2 como gas, ¿ya? Vamos a interpretar cómo voy a calcular la entalpía 2. La diferencia que hay entre este cálculo en este momento de esta asignatura y todo lo que han visto antes es que la entalpía 2 debo considerar que es la entalpía real. Pero ¿cómo voy a interpretar la entalpía real? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el concepto de residual. La propiedad residual es la propiedad real menos la propiedad ideal. Por lo tanto, la propiedad real, en este caso H2, será la propiedad ideal la propiedad residual. Lo que hice fue despejar, ¿no es cierto?, la propiedad real. Y me queda como la suma de esto que está acá. De igual forma, la entalpía inicial la puedo interpretar como la entalpía residual, ideal, más la entalpía 2, 1 residual. De esa forma, el delta H total me queda de la siguiente forma. Y esto lo puedo reordenar agrupando los ideales, y aparece H2 menos H1 ideal, eso es el delta H ideal, es decir, las mismas fórmulas que conocemos para cambios de entalpía, entropía, etc. en el mundo ideal, y aparece la nueva componente que es esta que está acá. Si hubiésemos estado en el mundo ideal, esto no existe y solo lo que queda es el delta H ideal. Ahora, el delta H ideal, ¿cuánto es? Y aquí, antes de hacer cualquier cálculo, debo recordar cómo funcionaba la entalpía en el mundo ideal. La entalpía depende solo de la temperatura en el mundo ideal. Es una función solo de la temperatura. Pero como la temperatura no está cambiando, entonces el delta H ideal debe ser 0, ya que es un proceso isotermo. Por lo tanto, esto es 0. Y finalmente el delta H es H2 residual menos H1 residual. Entonces lo que viene ahora es calcular las propiedades residuales. Una vez que tengo eso, ¿no es cierto?, me voy a ir a determinar las propiedades residuales utilizando la fórmula y el único modelo que he trabajado, que es el modelo virial. Recuerdo que es, ¿no es cierto?, dióxido de carbono y voy a colocar, ¿no es cierto?, la fórmula de la entalpía residual de acuerdo al modelo virial. Y la entalpía residual, ¿no es cierto?, despejada me da RS, presión residual, y aparece toda esta terminología con los términos de las derivadas. Y ahí está. Por lo tanto, necesito calcular o determinar algunas cosas. En primera instancia, si estoy hablando de CO2,
necesito determinar las propiedades o extraer las propiedades críticas. Esto es, necesito la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico. ¿Dónde encuentro eso? En las tablas del Smith-Van Ness. En este caso lo que tengo es lo siguiente: 304,2 Kelvin, 73,8 bar y 0,225 el factor acéntrico, que es adimensional. Con esto, entonces, puedo calcular los distintos factores utilizando las fórmulas para el V0, para la temperatura reducida, presión reducida y las derivadas. En primer lugar, la temperatura reducida es la temperatura del sistema, que era, no la puse parece, pero si no, vamos a pensar que la temperatura es 25 grados Celsius, es decir, 298 Kelvin. Por lo tanto, la temperatura reducida será la temperatura del sistema dividido por la crítica, 304,2, que es 0,8974. La presión reducida es la presión del sistema, que es dependiendo del... Vamos a dejarlo acá porque depende obviamente si es al inicio o al final. Tengo la temperatura reducida. Con esto ya puedo calcular el B, los V0, las derivadas, el V1, etc. Porque recuerden que el B depende solo de la temperatura. Haciendo los cálculos, el V0 arroja este valor, V1, la derivada, y la derivada del V1 y con esto ya puedo entrar a calcular todo lo que está acá, ¿no es cierto? Y lo único que voy a hacer es reemplazar la presión reducida, porque la presión reducida será la presión a la cual quiero hacer el cálculo dividido por la presión crítica, que es 73,8. Y aquí, ¿no es cierto?, que es lo que necesito calcular para calcular la entalpía 2 residual y la entalpía 1 residual. Para la presión, vamos a borrar esto acá ya, y vamos a hacer el cálculo directo, ¿no es cierto? Para el estado 1, la presión reducida 1 es igual a 10 bar dividido por la presión crítica, y esto me da 0,1355. Con este valor, entonces, y todos estos valores, que dependen solo de la temperatura, puedo calcular la entalpía residual. Para eso, importante ocupar un R en unidades de energía. 8314 Joule, mol, Kelvin. De tal forma que la entalpía me dé en unidades de energía. Y esa entalpía residual, haciendo todo el cálculo, arroja el valor menos, esta es la entalpía residual 1, es igual a menos 516,442, y esto es Joule mol. Ahora lo que viene es hacer el segundo. Vamos aquí, ¿no es cierto?, a hacer una pequeña división, que estoy calculando ya directamente las entalpías residuales. Para el segundo podría hacer el cálculo completo, ¿no es cierto?, y decir que la presión 2, que es 0,5 bar, 0,1 bar, podría hacer todo el cálculo que está acá, pero puedo aplicar algo de astucia en este momento y decir la presión es bastante baja, es cercana a cero. Por lo tanto, es muy probable, ¿no es cierto?, que el gas se comporte muy ideal. Y si el gas se comporta ideal, entonces, aquí voy a colocar más menos ideal. Por lo tanto, se desprende que cualquier propiedad residual debe ser próxima a cero. Eso implica que la entalpía residual final va a ser aproximadamente cero. Y me puedo evitar el cálculo. ¿Hasta dónde
¿Puedo considerar eso? Bueno, siempre y cuando la presión sea muy cercana a cero. Menor que 1, obviamente. En este caso tengo 0,1, por lo tanto se puede acercar. Y bajo ese cálculo que está acá, entonces, esto prácticamente llega a su fin y puedo determinar el delta H total, que finalmente era la diferencia de las residuales. Esta la consideré aproximadamente 0 y finalmente el delta H total es igual a menos 516,442 Joule. Recuerden que multiplicamos por los moles, que era 1, por lo tanto me queda eso, y el calor, que era igual al delta H, es idéntico a 516,442 Joule. Es decir, un flujo de calor por el signo saliente. Es decir, sale desde el sistema, debe salir calor. Esa es la forma en la cual debemos o podemos utilizar las propiedades residuales para trabajarlas en nuestros típicos cálculos de procesos a través de propiedades termodinámicas, haciendo, ¿no es cierto?, utilizando la fórmula que dice que es la propiedad real será la propiedad ideal más la residual. Nos vemos en el siguiente.